Queridos hermanos, en este día de Pascua, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Alabemos a nuestro Dios verdadero. Con mucha fe, pidámosle al Señor que nos ayude a perdonarnos unos a otros. Démosle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por venir, servirnos, amarnos y salvarnos todos los días hasta el fin del mundo. Voy a dar la introducción a la lectura de Mateo de la Resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es palabra de Dios. Buenos días, Iglesia Bautista, todas las naciones. Es un placer venir a ustedes esta mañana, el día de resurrección. Amén, el día que Cristo resucitó de los muertos, y le damos gloria a Dios por haber levantado de la tumba por sus pecados, por mis pecados, y estamos dándole gracias al Señor. Vamos a tener una breve oración. Quiero recordar a aquellos que están pasando por un tiempo muy difícil en esta temporada. El hermano Carlos perdió a su hermana esta semana, y también Juana de nuestra iglesia perdió a su hermana y tiene una hermana enferma. El hermano Gio tiene a su mamá enferma. Entonces vamos a orar por ellos y que el Señor pueda ayudar a aquellos que están en sufrimiento, aflicción, en ansiedad, con todo lo que está pasando, y que nos cuide a nosotros de todo peligro. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por esta mañana de resurrección, Señor. Gracias de que usted, Señor, la tumba no pudo, Señor, sostenerte a ti, Señor, y que usted venció la muerte. Y, Señor, estaba sentado a la diestra del Padre Eterno para clamar por nosotros, Señor, y ayudarnos a interceder, Señor. Yo te pido, Señor, que esta mañana podamos ser una bendición, Señor, a nuestros oyentes. Y gracias, Señor, por tener este medio para transportar, Señor, transmitir tu palabra. Usted sea glorificado. Te pedimos por Carlos, Señor Sarabia, que lo ayudes a él en el sufrimiento de la pérdida de su hermana y la familia, Señor, que usted los aliente, Señor, les dé fuerzas. Y, Señor, te pedimos también por Juana, Señor, la muerte de su hermana y su hermana, otra hermana que está enferma, Señor, con el coronavirus. Tenga misericordia, sánala, toca su cuerpo, Señor, para usted no hay nada imposible, Señor. Y te pedimos por aquellos que están sufriendo, aquellos que están, Señor, pasando por tiempos muy difíciles, que usted, Señor, los ayude y los consuele. Señor, ayúdanos ahora a predicar tu palabra, Señor, y que Cristo sea alabado y exaltado en el medio de nosotros, porque Él es digno de todo honor y de toda honra, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirle de que estamos transmitiendo a través de YouTube de la iglesia, todas las naciones, y queremos de que vaya ahí al sitio web y que hay recursos, hay estudios, hay grabaciones que hemos hecho durante esta semana de pasión, y puede aprovechar para poder estudiar la Biblia, y estamos en comunicación con ustedes. Sigan llamándose uno al otro, y
Esta semana vamos a tener un estudio en Zoom, reuniones, y queremos que ustedes participen. Mándenme su email por correo electrónico, mándenmelo para poder mandarles el estudio, las lecciones, y que podamos compartir y orar juntos. Es muy importante. Esperamos de que el Señor nos ayude en estos tiempos de dificultad y que pronto podamos regresar a la normalidad. Ok, esta mañana vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Qué buen tema, ¿verdad? Hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una pintura famosa por Rubén, un señor que se llama Rubén, titulada Descendiendo de la Cruz. Este dibujo está en la catedral de Antwerp, en Bélgica. Una tarde, el visitante permaneció de pie durante mucho tiempo en la catedral, mirando atentamente a la imagen, absorbido en la escena de la muerte de Jesús. Y quedó, después de un tiempo, perdió el sentido de cuánto tiempo había estado meditando y reflexionando en la imagen. Y vino el consejero de la catedral y le dijo que era hora de cerrar la catedral. Y él dijo, no, todavía no. Espera hasta que lo bajen de la cruz. Las manos amorosas lo bajaron al Señor y lo colocaron su cuerpo inerte y sin vida en una tumba. Allí quedó durante 3 días. Luego, un ser angelical proclamó con grande gozo las noticias de que no está aquí porque resucitó tal y como él lo había predijo. El coro que conocemos nosotros de Gloria Gaither dice lo siguiente: porque él vive, puedo enfrentar mañana. Porque él vive, ya todo temor se va. Porque él tiene el futuro en su mano y la vida ahora vale la pena porque él vive. Gloria a Dios de que el Señor vive. Servimos a un Dios viviente. La resurrección habla de la esperanza y la gloria que nos espera a nosotros como creyentes un día delante de la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 24, por favor. Voy a leerles los primeros 12 versículos, capítulo 24 de Lucas, acerca de la resurrección esta mañana. El versículo 1 dice, capítulo 24 de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplexas por esto, he aquí se palparon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué buena expresión. ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que ha resucitado y que vive ahora? Versículo 6. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando él aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta mañana le vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor Jesús. Acabamos de celebrar esta semana de Santa, las Pascuas, y las Pascuas es una gran fiesta de los judíos, donde celebran
la liberación del pueblo israelita de Egipto. Cristo estaba celebrando las Pascuas el jueves. El Viernes Santo fue crucificado, cumplió con el plan de Dios de ir a la cruz a morir por nosotros. Y 3 días después, hoy domingo, resucitó de entre los muertos. Y vemos aquí que es la escena donde viene aquí el capítulo 24 de Lucas, y las mujeres vienen a la tumba y ven que estaba la piedra removida y que no estaba el cuerpo de Cristo allí porque había resucitado. Las Pascuas no es algo simplemente de conejos blancos o de estrenar ropa nueva o de huevos de chocolate. No, las Pascuas es la celebración de que Cristo se levantó de los muertos, que venció la tumba, que venció el demonio y derrotó a nuestro enemigo, la muerte, y nos promete vida eterna a usted y a mí. Es un momento en que reflexionamos sobre la resurrección de nuestro Señor. Agradecemos a Dios por la cruz, pero también le damos gracias a Dios por la exaltación de las Pascuas. Decimos que el Viernes Santo es un día de gran observación, ¿verdad? Y queremos orar y recordar acerca del sufrimiento de Cristo, agonizando en una cruz por nosotros. Muy penoso, muy doloroso, pero gracias a Dios por la cruz, que por la cruz tenemos también la resurrección. Y le damos gracias a Dios hoy domingo por la mañana que podemos gozarnos y decir de que Él no está muerto, sino que Él vive. Él no está en la tumba está vacía. Y Él es el único que puede decir de que resucitó de entre los muertos. Entonces debido a la resurrección, la palabra de Dios es verdadera porque Él cumplió con las profecías acerca de lo que iba a suceder. La Biblia dice de que Él iba a dar su vida por nosotros, que iba a ser agobiado y herido y molido por sus pecados y mis pecados, y que el Mesías iba a resucitar de entre los muertos. Y debido a la resurrección, la historia del mundo ha cambiado. Jesús es el punto pívote donde se cambia la historia del mundo. Él es donde el calendario está basado sobre la fecha y el cumplimiento de la vida del Señor Jesús. Y debido a la resurrección, la salvación está disponible para todos aquellos que vienen a Él y creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Yo le doy gracias a Dios por la resurrección. Si no fuera por el día de resurrección, hoy usted y yo no estaríamos aquí y no estaríamos observando la gran celebración de las Pascuas. Gracias a Dios por la resurrección. Usted está agradecido esta mañana por la resurrección de Jesús. Él resucitó por sus pecados y por mis pecados. Y yo le doy gracias a Dios de que hoy podemos celebrar de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida. Y Él dice que porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pablo nos dice la importancia de la resurrección en el Corintios 1, capítulo 15, del 1 al 4. Él dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquellos de nosotros que hemos escuchado este mensaje del Evangelio, tenemos la responsabilidad de contar esta noticia gloriosa a un mundo que está perdido y en oscuridad. Usted y yo somos deudores de compartir la palabra de Dios. Yo sé que es muy difícil ahora, estamos en cuarentena y no podemos salir, pero podemos, quizás si tiene una oportunidad, darle un tratado a una persona y enviársela por correo o leérsela por el teléfono. Tenemos
compartir con aquellos en la casa el Evangelio, y que Dios nos ayude a tener ese denuedo de orar y pedirle a Dios para que podamos ser testigos de la resurrección, porque Cristo nos ha resucitado. Amén. Usted y yo le pertenecemos al Señor, y un día vamos a estar en la gloria con el Señor, y le damos gracias a Dios esta mañana de que la resurrección fue un evento verídico, algo que pasó, algo que ocurrió, y que podemos confiar en la palabra de Dios. Entonces vemos de que es difícil hacer esto si no conocemos al Señor personalmente. Usted y yo no podemos ser testigos, al menos que tengamos la fe y la confianza de que le pertenecemos al Señor. Es difícil contar efectivamente acerca de la muerte y la sepultura del Señor si no estamos caminando con el Señor. Si usted y yo no estamos en obediencia a Dios, no vamos a compartir la palabra de Dios. Yo espero de que esta mañana usted y yo podamos realmente, si no estamos caminando con Dios, que podamos arrepentirnos y podamos pedirle a Dios perdón por nuestro proceder y manera de vivir, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. La Biblia dice que si confesares el pecado, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el Señor dice, ven aquí y hagamos cuenta. Aunque tu pecado sea como el carmesí, será blanco como la nieve. El Señor quiere perdonarnos, quiere restablecernos para que podamos ser hombres y mujeres de obediencia y podamos llevar la palabra de Dios. La Biblia dice que los creyentes deben de exaltar el nombre del Señor. En Salmo 1, 17, 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, los que son redimidos. Dios nos salvó del poder del demonio, y le damos gracias a Dios por este evento. Entonces, como creyentes debemos proclamar la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección comprueba, o la palabra de Dios comprueba la resurrección. Vea conmigo el versículo 10 del 8, versículo 8 al 12. Entonces ellas se acordaron sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Cristo le había dicho. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos de todas las cosas a los 11 y todos los demás. Y estas eran María, Juana, María, la madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. La palabra de Dios comprueba la resurrección. Siempre habrá aquellos que no creen en la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo que, Señor, o les dijo a ellos, a menos que yo lo toque y lo palpee con mis manos, no voy a creer. Siempre ha visto gente incrédula. Que Dios nos ayude a nosotros a creer y venir al Señor y humillarnos y obedecer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los sacerdotes que intentaron encubrir la resurrección de Cristo? En Mateo 28 dicen que vinieron y dijeron a los soldados, les vamos a pagar dinero para que se callen y no den esto a conocer, de que había venido un ángel de Dios y había abierto la cueva. Entonces vemos de que hay muchos que intentan encubrir la resurrección de Cristo. Aún los testigos de Jehová actualmente no creen en la resurrección corporal del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ver de que el demonio no quiere que la gente conozca la verdad. El diablo siempre tiene una contraoferta disponible para aquellos que no creen. Note, sin embargo, la lista que Lucas nos da de todos los que vieron la tumba vacía. En Lucas dice que María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, otras mujeres, Pedro, otros dos en el camino. Ve el versículo 13. Dice que aquí, y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. Entonces vemos aquí que se le presentó a ellos, a Cleofás en el versículo 18, se le aclaró el Señor, y también a los 11 discípulos en el versículo 36 de Lucas 24.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús les puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces vemos de que Cristo se le aparece a todos estos individuos para comprobar de que la resurrección fue un evento que sucedió y no es una cosa que de historia. Les mostró sus manos y sus pies. Ve el versículo 40 de Lucas 24. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Comió delante de ellos, versículo 42 y 43. Entonces le dieron parte de un pez asado y panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. El Evangelio de Juan nos dice que María vio al Señor. Al menos 3 veces se apareció a los discípulos en Juan 20. Tenemos varias citas aquí de Juan 20, 19 y 20, 26, donde él se le apareció. Y también en Hechos, ¿se acuerda que antes de ascender al cielo, él les dijo que vayan y prediquen la palabra de Dios? Se le apareció a Pedro, ¿se acuerdan? En el capítulo 21 de Juan, y comió con ellos en la fogata. Entonces vemos de que la resurrección comprueba que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios es fuerte y es poderosa y es santa, y debemos de obedecerle. Pablo, note lo que dice Pablo acerca de la resurrección. Voy a leerles aquí en 1 Corintios 15, de 4 al 8. Dice, 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último a todos como un abortivo me apareció a mí. Vemos entonces aquí que Cristo se le apareció aún a Pablo después de que había resucitado, a los 500 personas. Hay pruebas tan abrumadoras para indicar que la resurrección de Jesús que no podemos ignorarla. Nada más la gente que no quiere obedecer ignoran lo que dice la palabra acerca de la resurrección. Entonces, hermano, esta mañana usted y yo tenemos una gran noticia que proclamar. Si Cristo ha resucitado, si Él le ha dado a usted vida nueva, si le ha transformado su vida, debemos de compartir la palabra de Dios. Debemos de hablarle a la gente acerca de la resurrección y no avergonzarnos, porque sabemos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que gracias a Dios por la resurrección, gracias a Dios de que este día de resurrección podemos alabar al Señor y podemos darle gracias por habernos resucitado a usted y a mí de la tumba. Usted y yo estábamos como en las Pascuas, los israelitas estaban en Egipto, usted y yo estábamos en el mundo, perdidos, aislados de Dios, y Él vino y nos rescató y nos dio vida nueva, y ahora nos ha libertado y tenemos estas buenas nuevas que podemos compartir con los demás. Entonces debemos de proclamar a la resurrección porque comprueba la palabra de Dios y también nos da paz. La resurrección nos da paz a usted y a mí. Hable y comparta la resurrección. Ve el versículo 17 de 24 de Lucas. 17, versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos estaban entristecidos, creían de que Cristo no había resucitado y que todo había sido completamente algo que no trajo ningún resultado para ellos. Ve el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La resurrección de Cristo nos trae paz. Jesús les habló para que tuvieran paz, no para que estuvieran tristes y preocupados. Él cumplió su palabra cuando resucitó de los muertos.
Juan nos dice en 10:17 de Juan, por lo tanto mi Padre me ama porque yo les doy vida para que poder tomarla de nuevo. O sea, yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Debido a su resurrección, ahora no servimos ni adoramos a un Salvador muerto, sino que a un Salvador resucitado. Gloria a Dios. Nos ha prometido paz si conoces al Salvador. Él les prometió a sus seguidores, mi paz os doy, no como el mundo la da o la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. En Juan 14:27. Paz en tus situaciones difíciles, paz en tus relaciones difíciles y con gran problemáticas, sufrimientos y pruebas. Estamos pasando por una situación muy grave con el coronavirus, algo que no hemos visto en nuestras vidas, una tempestad y gran enfermedad y muerte. Mucha gente que está muriendo. Y yo creo que Dios quiere que usted y yo podamos experimentar su paz en medio de esta tragedia y de esta mortandad. El Señor quiere darnos paz. La resurrección es prueba de que Cristo, el príncipe de paz, vino en forma del Espíritu Santo para residir en usted y en mí. Agárrese del Señor, confíe en Él, continúe en la palabra de Dios, continúe estudiando, leyendo la lectura de la palabra de Dios y experimente la paz que viene con el Señor. El Señor dice que está quieto y sepa que yo soy Jehová. Y que podamos simplemente descansar en la palabra de Dios para que remueva esa ansiedad, esos problemas, esa aflicción que hay en nuestras vidas. Como creyentes en Cristo, la muerte y la tumba no son motivo de ansiedad ni de temor, porque Jesús conquistó cuando Él resucitó de entre los muertos. Tenemos la victoria. Pablo dice que gloria a Dios por la victoria que nos da en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh tumba, ¿dónde está la victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. 2 Corintios 4, 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo también nos resucitará por Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo estaba seguro de que Cristo lo iba a resucitar a él. Pablo había perseguido a la iglesia y se consideraba el menor de los apóstoles. Y él sabía que él no era digno de la gracia, la salvación del Señor. Y nunca dejó de agradecerle a Dios por esta salvación. Que usted y yo podamos tener este agradecimiento en nuestras vidas, esta confianza, esta paz que viene sabiendo que la resurrección nos da el valor y la confianza para servir al Señor con gran fuerza y gran amor. Y el tercer punto que voy a hablarles es acerca de el poder de la resurrección. Tenemos que proclamar la palabra de Dios, la resurrección de Cristo, porque hay poder en la resurrección. Amén. Ok, hermano, entonces vemos que tenemos que proclamar la resurrección porque comprueba la palabra de Dios y la resurrección nos da paz en nuestras vidas. Y la resurrección tiene poder. Amén. El Señor levantó su cuerpo de los muertos. No solamente Él levantó a otros, pero Él se resucitó a sí mismo. Él dice, yo tengo poder para tomar mi vida, para ponerla y tomarla de nuevo. Yo le doy gracias a Dios de que servimos a un Dios todopoderoso. El Dios, la imagen del Dios eterno y la semejanza de Dios en Cristo Jesús. Y que Él es nuestro Redentor. Y un día Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Venga venga en pos de mí y será salvo. Si usted está esta mañana aquí, hermano, y amigo, nunca ha recibido a Cristo, Dios quiere que este día de resurrección usted ponga su fe en el Señor Jesús para que pueda tener esta paz, este gozo, este poder que Cristo nos extiende. Jesús alienta y exhorta a entender por qué murió y resucitó de los muertos, para que la salvación de la humanidad sea posible.
Usted y yo somos pecadores indignos de un hogar eterno en el cielo y una audiencia con Dios. Pero Dios nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios tiene poder para salvarnos, y la resurrección de Cristo demuestra de que hay poder en el Señor y que seremos resucitados. Job dice en Job 19:25 que aún cuando muerto, dice, yo me voy aunque el polvo, dice, estoy enterrado, estoy parafrasando el versículo, pero dice que con mis ojos veré a mi Redentor. Después de que los gusanos se han llevado este cuerpo y se ha deshecho en arena, con mis ojos veré a mi Redentor. Entonces Job tenía la esperanza de este Redentor. Moisés habló acerca de que vendrá aquel profeta que va a ser el Mesías, el ungido de Dios. A él crean y a él pongan su confianza. Dios quiere que usted ponga la confianza en él para que tenga el poder de la resurrección en su vida. Muchas grandes personas han hecho grandes cosas, pero ninguna lo grande suficiente para merecer el cielo. Nadie puede merecer el cielo. Somos indignos. Nadie puede morir por usted y por mí. Solamente Jesús fue el único que pudo dar su vida por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Dios se agradó de la ofrenda de Cristo en que resucitó al tercer día para no morir de nuevo. Amén. Servimos a un Dios viviente que nunca va a morir. Y le damos gracias al Señor de que Jesús ahora les dice a los discípulos que vayan con poder a proclamar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Vaya a todas las naciones y proclamen, bautícenlos, haga discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús te salvará hoy y cambiará tu vida si usted está dispuesto a recibirle en su corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa, su poder es mayor que cualquier otra cosa que usted y yo podamos hecho. Y creyente, usted esta mañana, quiero que usted y yo proclamemos este poderoso mensaje al mundo que está en gran oscuridad y perdido. No te avergüences. La palabra de Dios dice, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y el último versículo que voy a compartir con ustedes es en Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, para concluir, vemos de que la resurrección de Cristo fue profetizada en la palabra de Dios, y nos trae paz en nuestras vidas, y tiene el poder de Dios para preservarnos salvos, y que podamos también proclamar la palabra de Dios. Pablo dice que yo sé en quién he creído y sé de que Él un día va a completar la obra que Él ha empezado en mí. Amén. Yo le doy gracias a Dios de que usted y yo no tenemos que completar la obra de salvación. Ese es el trabajo de Dios. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Entonces, creyente, Dios quiere que usted y yo proclamemos este mensaje hoy. Usted está haciendo lo mejor esfuerzo para proclamar la palabra de Dios. Usted está comunicando a los seres perdidos que usted conoce, incrédulos, la palabra de Dios. Yo tengo que hacer un mejor trabajo. Tenemos que ponernos aparte. ¿A quién le hemos comentado, le hemos hablado acerca del Señor? ¿Qué tipo de mensaje estás enviando a través de tu vida y mi vida? ¿Eres consistente como cristiano? Dios quiere que podamos fortalecernos en su palabra. Y si usted no es creyente esta mañana, le pido de que su necesidad más grande es venir al Señor y ser salvo. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios quiere que usted hoy tenga un nuevo nacimiento, que usted experimente el gozo y la paz de la resurrección en su vida. Entonces me alegro en comunicar con ustedes esta mañana que la resurrección de Cristo nos dé
deseo de compartir la palabra de Dios, porque tenemos poder, hay paz en la resurrección. Y Dios garantiza de que si usted y yo ponemos la fe en Él, vamos a experimentar este gozo interno que el demonio, ni la coronavirus, ni nada puede quitar de nuestras vidas. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de resurrección, Señor. Gracias, Señor, por este día de Pascuas. Te alabamos, Señor, un poco diferente, Señor, en no estar con nuestra congregación presente, pero sabemos que están, Señor, viendo a través del medio de YouTube, Señor, y que estamos juntos, Señor, alabándote. Señor, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Señor, te pido por aquellos que no son salvos, que esta mañana, Señor, puedan ver su necesidad y puedan arrepentirse, Señor, y venir a Cristo y confesar sus pecados y ser salvos, Señor. Usted dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, usted está tocando nuestra puerta, Señor, que podamos abrir, Señor. Necesitamos esa paz, ese descanso, Señor, en este tiempo de turbulencia, Señor, y de tanta, Señor, ansiedad, Señor, que usted, Señor, tranquile nuestros corazones con tu santa palabra y que podamos creer en aquel que resucitó entre los muertos. Que los ángeles dijeron, ¿por qué buscas al vivo entre los muertos? Jesús ha resucitado. Y te damos gracias, Señor, por estas cosas, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a proclamar, a ser hombres y mujeres que obedecemos a ti y que caminamos en los pasos de Dios. Sea glorificado en nuestras vidas, lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, nos vemos entonces, si Dios quiere, pronto. Y esta semana vamos a estar en contacto para tener unas reuniones personales juntos, ok. Y estamos orando los unos por los otros. Dios los bendiga. Amén.